Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. El capítulo 21 y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 8. Al día siguiente nos fuimos a Cesarea, entramos en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Bueno, esto es lo que nos muestra aquí entonces este capítulo 21, versículo 8. Recordemos que Pablo es testigo del evangelio en Jerusalén y luego en Roma. Estamos concluyendo el tercer viaje, para comenzar luego ya este cuarto viaje que Pablo realizará también hacia Roma. Bueno, pero lo importante, lo elemental y lo fundamental aquí es que vamos viendo. Por una parte, mirar un poco las actitudes. Mañana de copiar la mañana que ya estudias en la Biblia, mañana actitud. Actitud que dice cuál es la predisposición. Va esa pañande ñañe muy peñande ya no debe. Va esa pañande ya güero guatajina peñande yara yerurea ñande lleva. Va esa pañande ya esa peñande yara yerurea ñande. Y bueno, así entonces dice que en este capítulo 21 del versículo 1, después de despedirnos de ellos, nos embarcamos y fuimos directo a Kos. Va pasando ciertas ciudades. Esta ciudad es bastante interesante, bastante antigua. Tiene una cultura muy interesante también desde la antigüedad, con un lugar con álgebra y sobre todo también porque conocemos que los fenicios son los que comenzaron y se aventuraron y fueron dueños del mar, por decir así, ¿verdad? Grandes navegantes. A pesar de bueno, y después los negocios y aquí y allá. Entonces los fenicios se aventuraron y atravesaron el mar y atravesaron y fueron dueños ahí de todo el Mediterráneo. Y bueno, y ahora pasamos un poquitito más adelante y vemos que ellos continúan. Pasan por Rodas, dice, después llegan hasta Pátara. Estos son lugares que no son demasiado nombrados, seguramente que solo aquí aparecen en la Biblia realmente. Pero también la ñeñepemuña mañaya esa, Pablo siempre toma estas embarcaciones comerciales, personas donde hay mucha afluencia de personas. Anunciándoles a Jesucristo, ay de mí si no evangelizar. Y pasan, dice, por Pátara, para la Pátara, un lugar
comercial muy interesante, bastante grande. Y aquí en este lugar, por ejemplo, dice que era el centro de la cuestión de las legumbres, la comercialización de todo lo que era estos elementos alimenticios, que era muy necesario, por lo tanto, imagínense, un centro como un gran almacén. Encontramos un barco que se dirigía a Fenicia, aquellas ovejas más van a ir ya hacia tierra firme. Nos embarcamos en él y zarpamos. Avistamos Chipre y la dejamos a la izquierda, navegando hacia Siria. Luego llegamos a Tiro, otra ciudad muy importante también. 3 milenios, ¿verdad? En el tercer milenio, antes de Cristo, 3.000 años, 2.700. Dice que las primeras, los primeros grupos humanos que van formando una ciudad, seguramente que incluso antes, pero así como grupo humano que comienza a organizarse estilo ciudad en Tiro. Porque el barco, dice, debía dejar allí su cargamento. Entonces lo pasaba por Tiro. Nosotros íbamos hacia Fenicia, bajamos ahí en Tiro, Oropeta 7 días. Y lo lindo, como habíamos dicho nosotros, comentarios de nuestro estudio bíblico, Pepe se acuerda, yo topé con un grupo de cristianos. Oropeta en 7 días, Oropeta la embarcación, Pepe aprovecha. Evangelizar, Pablo, ni por ahí otra cosa ella pone. Enseguida me voy. Oye, la gente ni recuerdan que en los primeros viajes también, Pablo cuando llega a las comunidades, lo primero que hace es reunirse, buscar. Primero juntaba a los judíos, se reunía en la sinagoga. Cuando ya se imagina que Pablo se va reuniendo con los cristianos ya. A ver, ya tiene un grupo cristiano. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands while on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering. To find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo.
regalo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duermen su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa.
Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarani en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Y hoy queremos subrayar el versículo 8. Al día siguiente nos fuimos a Cesarea y entramos en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Nosotros siempre lo que estamos viendo es que Pablo tiene esa actitud siempre de evangelizar. Vean, aquí el de moverse es alguien que se mueve, alguien que está misionando. Este es el músculo, digamos, la fuerza. Cuando nosotros incluso hoy en día hacemos nuestros estudios, ¿verdad?, de teología y miramos las dos figuras, tanto Pedro y Pablo, que hemos celebrado, ¿verdad?, anteriormente, el 29 de junio, ya celebramos las fiestas de Pedro y Pablo. Eso a nosotros nos daban a entender que aquí hay una fuerza. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el enviado, el Hijo de Dios. La primera parte, de hecho, los apóstoles de acá venían de todo lo que es el accionar de Pedro, fundamento de la iglesia, ¿se dan cuenta? Entonces hay algunas características y algunas actitudes propias de cada personaje. Pero después del capítulo 13, después de la conversión ciertamente de Pablo comienza ahí en el capítulo 9 que hay esa conversión, pero aún pasa un tiempito en que se lo va presentando a Pablo. Pues imagínate, recién en el capítulo 13 es que encontramos que dice que el Espíritu Santo, mientras ellos estaban rezando allí, dice, resérvenme a Pablo y a Bernabé porque hay cotemense para que ellos salgan, ¿verdad?, a evangelizar. Tengo una misión muy importante para ellos. O sea, aquí hablamos de la universalidad. Hablamos de la propuesta del Evangelio de Jesús, que es para todos. Nosotros somos el pueblo elegido, ahorente, lleva la recibió Peñán de Yarani, no. Aquí se nota y se está abriendo directamente al mundo. Se está abriendo directamente entonces a todos, incluso los paganos. Cierto que después vamos a tener dificultades y vamos a tener algunos problemitas, ¿verdad?, en este caminar. Pero no es entonces algo que después lo va a sofocar, sino que esto es simplemente una práctica del corazón, una práctica del entender, del comprender, del reflexionar, que realmente es eso lo que Dios quería, ¿verdad? Dios no quiere una secta, quiere que seamos católicos. Católicos quiere decir seamos universales, seamos abiertos a todos. No nos podemos cerrar a un grupito. Diga tú ñande y apola ñande grupito y ape y yo y Dios y Dios, etcétera, etcétera. Sino que ape ñande mañana un burrana, porque yo no vine, dice, para los sanos, para los que no necesitan. Yo vine para aquellos que están enfermos, aquellos que están alejados. Entonces hay que abrirse a los paganos. Ape a los ellos a San Pablo, ape a las ollas pues. Y ande allí y vaya allá en el capítulo 21 y venimos trayendo el mensaje, que es un mensaje también bastante interesante porque es progresivo, donde vamos viendo experiencias muy positivas de encuentro con las personas, la búsqueda, ¿verdad?, de las personas, porque San Pablo ya pues le está buscando a las personas, no hay botella. Oye, Urea lleva veñan de Yarvega, tu jamás un barete y miso, pero para salir, para poder dialogar, para poder encontrarse con las personas.
Pea o yuriré, entonces eu pebe oñe no, oñeme. El darse, el entregarse es una de esas características. Ustedes le ven a Pablo aquí. Al comienzo, en los primeros viajes, incluso fue mucho más difícil también, y al principio fue también para él más exigente. Más exigente en el sentido de que él tendría que soportar dificultades. Él tendría que soportar muchas situaciones que son adversas directamente para él. Pero lo mismo, ojo. Es entonces, ahora en este viaje que van caminando nosotros, terminado el viaje desde Tiro, ya, Opamenina, llegamos ahora a Tolemaida. Ojo, yo continué, Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. A veces puede entender, pero lo mismo de acuerdo. Ya bueno, un día me voy a veces puede entender, a ver, ya quema, o lo que sea, ya descansa y no. Quieren, buscan encontrarse con los hermanos. Esa es la gran preocupación de Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Look to me, hear my voice, taste and see, block out the noise, lift your hands, surrender your heart, breathe me in, I know who you are. And it's all because I love you. Yes, you're the reason why I hung upon a cross and saw my mother cry. It's all because you're worth it, any amount of pain, for you to know I chose you and call you by your name. Look to me, hear my voice, and taste and see, block out the noise, lift your hands, surrender your heart, breathe me in, I know who you are. And it's all because I love you. Yes, you're the reason why I hung upon a cross and saw my mother cry. It's all because you're worth it, any amount of pain, for you to know I chose you and call you by your name. You're not alone, you're not alone. You're not alone, you're not alone.
And it's all because I love you. Yes, you're the reason why I hung upon the cross and saw my mother cry. It's all because you're worth it, any amount of pain, for you to know I chose you. And it's all because I love you. Yes, you're the reason why I hung upon a cross and saw my mother cry. It's all because you're worth it, any amount of pain, for you to know I chose you and call you by your name. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. But getting back to the gospel. En 2019, una depresión grave obligó al obispo James Conley a pedir una excedencia de 1 año. Hoy está trabajando para ayudar a ver la salud mental como una cuestión que se debe afrontar también en la Iglesia. Él no tiene antecedentes familiares de enfermedad mental, pero su malestar emergió cuando se encontró tratando de manejar el peso de los problemas de la Iglesia. Tratar la mala conducta sexual con sacerdotes y también la situación que hubo en 2018 con el escándalo McCarrick y la publicación del informe de Pensilvania. Todo eso se juntó a las otras cosas que estaban sucediendo en mi propia vida. Estaba tratando de resolver todos esos problemas solo y me cargué con el peso de que todo era responsabilidad mía porque era el obispo. Por tanto, mi deber era arreglarlo todo. Intentar manejar todas estas cuestiones lo agotó y la situación terminó pasando factura. En 2019 fui a la clínica Mayo a hacerme un reconocimiento médico y fue entonces cuando me diagnosticaron una forma de trastorno por estrés postraumático, ansiedad y trastorno depresivo mayor. Poco después, el obispo Conley empezó a recibir ayuda. El Papa le concedió la excedencia, dejó sus deberes episcopales con la comprensión y el apoyo de sus feligreses y nadie le metió prisa. Casi 1 año después, parte del cual lo pasó en un centro donde se hacen retiros espirituales, Conley retomó su carga de obispo. Dice que lo que le ayudó fue aferrarse a sus 3 anclas, la misa, el rosario y la liturgia de las horas, así como el apoyo inquebrantable de familiares, amigos y la orientación profesional. Pasó un tiempo hasta que me volví a sentir con energías. Los primeros meses seguí luchando, aunque continué trabajando con un terapeuta y recibiendo la ayuda de mi médico con medicinas y cosas así. Poco a poco fui superando el problema. Este obispo tardó casi 4 años en hablar públicamente de su enfermedad mental. En mayo de 2024 publicó una carta pastoral de 11 páginas titulada Un futuro con esperanza. En ella detalla su historia y la necesidad de que los católicos superen lo que llama el estigma de la salud mental. En la carta se lee: he vivido mi propio viaje por la salud mental, que me ha llevado a las profundidades de la oscuridad y luego de vuelta a una vida en la que vuelvo a experimentar la alegría e incluso un amor más profundo por nuestro Señor. Para arrojar luz sobre la crisis de salud mental, el obispo Conley también forma parte del Comité de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos para laicos, matrimonio, vida familiar y juventud, donde una de las prioridades es precisamente la salud mental, especialmente para los jóvenes. Como alguien dijo una vez, vivimos en una cultura que lo permite todo y no perdona nada, y hay tantas exigencias y expectativas puestas en los jóvenes. Hay un estigma, ¿verdad? La gente no habla de ello, y eso es lo peor cuando estás atravesando una crisis de salud mental, cuando está como escondida y te la guardas para ti. Eso es lo peor que puedes hacer.
El mensaje del obispo Conley para quienes luchan contra problemas de salud mental es el siguiente: sepan que no están solos y que hay gente que les quiere y les ayudará, y sepan que es posible mejorar. Ojos de mi corazón, abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender, es el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste, Rey de poder. Tú eres Rey de gloria, Rey de justicia. Tu dominio no tiene medida, no tiene fin, no. Hoy puedo ver tu gloria descender, es el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Hoy puedo ver tu gloria descender, es el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañi en Nuevo Testamento. Reflexionamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Desde el versículo, estamos hablando del versículo 8. Al día siguiente nos fuimos a Cesarea y entramos en la casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. ¿Qué es lo que el autor sagrado aquí nos está queriendo transmitir? Primero, ¿quién es este Felipe el Evangelista? Era uno de los 7, nos dice aquí. Hechos, capítulo 8, 40, nos dice que después del trabajo de Felipe de traer
al eunuco etíope que le acompaña, que va y que el Espíritu Santo le llama, le impulsa, justamente para que se acerque a la carroza y le acompañe. Entonces predicó a través de la región costera y terminó en Cesarea. Decía luego que después se le encuentra a Felipe ya en Cesarea. Muchos años después aún parece que Felipe seguía allí. Vamos a mirar un poco entonces el capítulo 8 de este mismo libro, cómo se nos presenta cuando Felipe y el eunuco etíope, estamos desde el versículo 26, comienza toda esta historia que es muy interesante. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: levántate y vete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó, se marchó, un hombre etíope, eunuco y alto funcionario de Candace, la reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos los tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba ya sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo: Felipe, acércate y camina junto a su carro. Felipe corrió hacia él y escuchó que leía al profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El otro respondió: ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El texto de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al sacrificio sin pronunciar sonido, como cordero ante su trasquilador, no abrió su boca. En su humillación el juicio fue suspendido. Bueno, y así, ¿verdad? Felipe que responde. Esto hemos reflexionado, y que tú me ves ya más atrás, capítulo 8, ¿verdad? De el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y pon algo de reflexión. Esta es hermosísima, esta reflexión, este pasaje que nos presenta el agiógrafo desde Hechos de los Apóstoles. Lo que sigue, dice: mandó detener el carruaje porque, ¿qué nos falta para que yo me pueda bautizar? Y nada, eso es Felipe, el antiguo, etcétera, y todo eso. Y le hace toda esta catequesis y le va diciendo, le presenta a Jesús, y el otro se adhiere. Entonces, Pepe, que impide que yo sea bautizado, y ellos, Pepe, temo ahí, Felipe, versículo 38, mandó detener el carruaje. Y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y lo bautizó. Cuando salió del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Interesante. Y ya no lo vio más, pero continuó su camino lleno de alegría. El etíope. Felipe, por su parte, se encontró en Azoto y recorría todas las ciudades anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Este estaba en el capítulo 8, y este específicamente en el versículo 40. Y bueno, aquí nosotros en el versículo 8, al día siguiente, nos fuimos a Cesarea. Entonces nos encontramos en este mismo lugar, ¿verdad? En Cesarea, donde Felipe, el evangelista de quien nos está hablando, entramos en la casa de Felipe. El evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El libro de los Hechos es la segunda parte de una obra en 2 volúmenes que hoy conocemos como Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero de viaje de Pablo. Esto queda claro en la introducción del libro, donde Lucas dice: en el primer relato,
o sea, el Evangelio, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. El primer volumen fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo volumen, entonces, será acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original del libro: Hechos de los Apóstoles. Aunque diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de esas historias, el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús mismo, actuando de manera directa o a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu. La introducción del libro recuenta cómo el Jesús resucitado pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto se conecta con la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús declaró que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo, empezando con Israel. Así que él llamó a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a él. Y él fue coronado como rey cuando entregó su vida, y así conquistó la muerte con su amor. De manera que el libro de Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino. Él promete que el Espíritu vendrá pronto y los llenará con su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu empoderará a sus discípulos para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, Jesús es llevado de su vista en una nube, una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre, que fue vindicado después de su sufrimiento, y ahora comparte el gobierno de Dios sobre el mundo y promete que un día volverá. Así que los temas principales y el diseño del libro de Hechos fluyen de este capítulo inicial. Esta es una historia acerca de Jesús guiando a su pueblo por medio del Espíritu para ir por el mundo e invitar a todas las naciones a vivir bajo su reino. Así que la historia comenzará con ese mensaje esparciéndose en Jerusalén y luego a las regiones vecinas de Judea y Samaria, llenas de gente no judía. Y de ahí a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Este video solo se enfocará en la primera mitad del libro. La sección enfocada en Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo estarían en la ciudad. Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos como un gran viento, y algo similar a llamas de fuego aparecen sobre la cabeza de cada persona. Y juntos empiezan a anunciar y contar historias de las grandes obras de Dios, y están hablando en todos estos idiomas diferentes que no conocían antes, pero todas las personas que estaban reunidas les entendían perfectamente. Ahora, para poder ver lo que Lucas está enfatizando en esta historia, es crucial que veamos las raíces de estas imágenes en el Antiguo Testamento. Primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias de la presencia de Dios, ardiente y gloriosa, llenando el tabernáculo y el templo. También conectada a las promesas proféticas de que Dios vendría y moraría a través de su Espíritu en el nuevo templo del reino mesiánico. Así que aquí en Hechos, la presencia ardiente de Dios viene a morar no en un edificio, sino en su pueblo. Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la familia del nuevo pacto en Jesús, el pueblo de Jesús. Lo que conecta con la segunda cosa que Lucas está tratando de decir aquí. Los profetas prometieron que cuando Dios viniera a morar en su nuevo templo, reunificaría todas las tribus de Israel bajo el rey mesiánico, y las buenas nuevas del reino de Dios serían anunciadas en todas las naciones. Lucas describe en detalle la composición internacional y multitribal de todos los israelitas que estaban ahí en el Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Así que los apóstoles continúan llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías, y miles de ellos responden, formando nuevas comunidades de generosidad, alabanza y celebración. Pero no todos están celebrando. Después de esto, Lucas muestra cómo la nueva familia de Jesús rápidamente enfrentó la hostilidad de los líderes de Jerusalén. Con un diseño simétrico realmente hermoso, Lucas cuenta la historia de dos templos. Así que el nuevo templo de Dios, la comunidad de seguidores de Jesús, día tras día continuaban unánimes, reuniéndose en el templo y partiendo el pan en los hogares. Entre estas notas hay dos historias acerca de Pedro y los otros apóstoles sanando a personas en los atrios del templo, para luego ser arrestados por los líderes del templo y en cada ocasión
A continuación, un discurso de Pedro en el que declara que Jesús es el verdadero Rey de Israel. En el centro de todo esto está una historia acerca de cómo los seguidores de Jesús donaban sus propiedades y posesiones a un fondo común para ayudar a los pobres, lo que es genial. Pero parece un poco extraño que Lucas lo mencione aquí, hasta que te das cuenta de que esta era una práctica descrita en las leyes de la Torá. Y se suponía que debía estar cumpliéndose en el templo de Jerusalén y a través de sus líderes. De manera que el punto de Lucas es claro. El nuevo templo de la comunidad de Jesús está cumpliendo el propósito que Dios siempre tuvo para el templo de Jerusalén. Ser un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, donde las personas se encuentren con la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Y este conflicto entre los dos templos culmina en los capítulos 6 y 7 de Hechos, con la primera ola de persecución. Así que los seguidores de Jesús continúan multiplicándose, requiriendo más líderes. Uno de ellos, Esteban, es un valiente testigo de Jesús en Jerusalén y quien termina siendo arrestado, acusado de hablar en contra y hasta amenazar el templo. Entonces Esteban da un largo discurso mostrando cómo los líderes de Israel siempre han rechazado a los mensajeros que Dios les ha enviado, incluyendo a Jesús y ahora a sus discípulos. De manera que los líderes de Jerusalén se enfurecen, asesinan a Esteban y comienzan una ola de persecución contra los seguidores de Jesús, lo que ocasionó que muchos fueran esparcidos fuera de la ciudad. Pero esto tiene un efecto paradójico. Lucas muestra cómo esta tragedia se convirtió en un medio por el cual el pueblo de Jesús es ahora enviado a Judea y Samaria. En esta sección, Lucas ha recopilado un diverso grupo de historias que muestran cómo la comunidad de Jesús, en su mayoría judía y establecida en Jerusalén, se convirtió en un movimiento multiétnico e internacional. Primero está la misión de Felipe a Samaria. Esa es la tierra de los odiados enemigos de Israel, y muchos de ellos terminan siguiendo a Jesús. Luego tenemos la conversión de Saulo en Tarso, después conocido como Pablo. Él era un enemigo declarado y perseguidor de los seguidores de Jesús, hasta que conoció personalmente al Jesús resucitado y se convirtió luego en un defensor apasionado del nombre de Jesús. Le sigue la historia de Pedro, quien tiene una visión acerca de cómo Dios no considera a las personas no judías como ritualmente impuras o indignas de unirse a la familia de Jesús. Así que Pedro es guiado por el Espíritu a la casa de un soldado romano, llena de personas no judías, y todos responden a las buenas nuevas acerca de Jesús. De hecho, el Espíritu se muestra tan poderosamente sobre ellos, como lo hizo con los discípulos judíos en el capítulo 2. Todos estos temas se unen en el establecimiento de la iglesia de Antioquía, la iglesia más grande y cosmopolita en esa parte del Imperio Romano. Y Lucas nos dice que Bernabé, un líder judío de la iglesia de Jerusalén, se trasladó junto con Pablo para ayudar a dirigir a la comunidad de esta iglesia. Y así se convirtió en la primera iglesia grande y multiétnica de la historia, y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Y es desde aquí que los primeros misioneros internacionales fueron enviados. Así que vemos la comisión de Jesús haciéndose realidad. Y eso nos lleva al resto de la historia de Lucas. Por ahora, esta es la primera mitad del libro de Hechos. Aunque el Papa no viajará a los Estados Unidos este mes para asistir al Congreso Eucarístico Nacional, nombró al cardenal Tagle como su enviado especial y además también escribió esta carta a los participantes y organizadores. En ella dice que se anime a todos los que participen en este evento para que, unidos a Jesús en el Sagratísimo Sacramento de nuestra redención, sean plenamente conscientes de los dones universales que reciben del alimento celestial y puedan impartirlos a los demás. El verano pasado, los líderes del Congreso viajaron al Vaticano para reunirse con el Papa. Allí bendijo la custodia que se utilizará en el evento central y animó a todos a continuar con su misión. En el Congreso Eucarístico habrá muchos momentos dedicados a la adoración y encuentros con católicos de cierta relevancia en el panorama público. Por ejemplo, estará Jason Evert para hablar de castidad. El renacimiento eucarístico, ese es el corazón de la Iglesia, es la fuente y la cumbre de nuestra fe. En el Congreso Eucarístico me centraré en la frase eucarística de «Este es mi cuerpo entregado por ti» y hablaré sobre la ideología de género y de cómo se puede hacer pastoral con partidarios de ese ámbito con claridad, pero sin faltar a la caridad. El Congreso tendrá lugar en Indianápolis del 17 al 21 de julio y será el culmen de varios años de trabajo por promover un renacimiento de la fe en Estados Unidos. Se espera que en el Congreso participen más de 50.000 personas. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino.
signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento, capítulo 21, versículo 8. Al día siguiente nos fuimos a Cesarea y entramos en la casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Entonces pasamos del capítulo 8, versículo 40, Felipe, que es arrebatado, se encuentra en Azoto y después él continúa, ¿verdad?, su viaje y se va hacia Cesarea. Y aquí entonces nos está diciendo que Felipe predicó a través de la región costera, Cesarea marítima, se entiende muy bien. Uy, ven, está bajando allá desde, primero va hacia Fenicia, ¿verdad? Dijimos, en Tiro se encontraban allí, estábamos en el versículo, entramos en las casas de los discípulos cuando llegamos a Tiro, ese era el versículo 3. Encontramos a los discípulos, versículo 4. Pasados aquellos días salimos y reemprendimos el viaje. Hasta todos ellos nos acompañaban con sus mujeres y sus niños, etc. Rezamos. El viaje desde Tiro hasta Ptolemaida. Ahí está. Van hasta Ptolemaida. Y desde ahí entonces van a ir hasta Cesarea. Y entonces, ¿quién es este señor evangelista, verdad? Muchos años después quiere decir que Felipe seguía todavía predicando en esa comunidad, en esa región. Es un título maravilloso, Felipe el Evangelista. Él era conocido por las buenas nuevas que presentaba a otras personas. Las buenas noticias sobre quién es Jesús y lo que hizo por nosotros, evidentemente. O sea, es el Evangelio de Jesucristo. Evangelio, buena noticia, el cual cabra, o sea, quién es Jesús. Ya tuvimos ese ejemplo maravilloso cuando se siente llamado, el Espíritu que lo mueve. Y les invito yo a volver un poco y a buscar el capítulo 8 de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Lleva Felipe Monguetá con este eunuco. ¿Cómo le traspasa o cómo le transmite, mejor dicho, ¿verdad?, todo lo que es el Evangelio de Jesucristo, que es la alegría? Bueno, dice más adelante, vamos a ver que dice el evangelista que era uno de los 7 y nos hospedamos con él. Tiene su familia, ciertamente. Entonces, mirar un poco de este personaje. Y antes también habíamos visto esta ciudad donde ellos se quedaron, en el versículo 7. ¿Cuál era Ptolemaida? Ptolemaida entonces es el lugar donde primero ellos se quedan. Pero ahí dice que solamente se quedan un día, 20 hoy, y nada más. Y después ellos ya continúan su camino. ¿Y qué es lo que nosotros podemos entender, verdad, de Ptolemaida? Porque ellos llegan hasta allí. Después continúan todo lo que es el viaje, porque cuando no estamos ahí bebés, sino que son los lugares que siempre tenían estas embarcaciones por la cuestión de los negocios. Ahora Ptolemaida, que está situada a unos pocos kilómetros al norte del Monte Carmelo. Y enfrente entonces le vemos también a Haifa, ¿verdad?, sobre un promontorio pequeño al otro lado de la ancha bahía del pueblo moderno de Haifa. Entonces a unos pocos kilómetros al norte, Ptolemaida. Es el mejor puerto en esta costa. Es
Beirut. En tiempos antiguos, por la ciudad pasaba la ruta que iba de la costa marítima al llano de Edrelón. Por ahí, oye, Ptolemaida. Y dominaba también la ruta por la costa del norte, de modo que era de gran importancia. Durante mucho tiempo, después de la muerte de Alejandro, fue dominada por los Ptolomeos, quienes la llamaron Ptolemaida. Haifa, que tiene mejor puerto, la ha suplantado como un centro de comercio. Fue asignada a la tribu de Asher, pero nunca fue conquistada. Entonces se le asignó eso, pero nunca fue conquistada. Ptolemaida entonces está un poquitito más arriba, entre el medio, ¿verdad? Entre Tiro. O sea que de Tiro viene un poquitito navegando. Uy, qué bello, pues está Ptolemaida. Y desde ahí también viene todo el camino, más bien el camino del negocio. Imagínense que después tiene que ir por el valle de Edrelón, que va a ir subiendo, después ya yendo hacia Damasco y de Damasco hacia Nínive, ¿verdad? O sea que aquí Ptolemaida es un centro también muy importante por el hecho de que desde aquí van las caravanas, ¿verdad? Pero esto ya son las caravanas terrestres, ya no de navegación. Pero es un puerto importante para que se puedan transportar tanto de lo terrestre a lo que es naviero. Muy bien, queridos amigos, vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y que podamos continuar siempre entendiendo y conociendo más todas estas actitudes maravillosas de estos apóstoles que llevan la palabra de Dios, anuncian. Allá esa gente lleva Pablo, hoy va por todas partes, con tal de que él pueda poner así en práctica lo que dice. Tan esencial. Ay de mí si no evangelizar. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.